tal, profesor? Profesor Oscar Edilberto Santana. Muy buenas noches, compañeros también de este curso de Historia Regional, que llevamos este maravilloso curso de Historia Regional. Buenas noches, antes que nada, y vamos a hacer, no nos pidieron para esta actividad de esta tercera unidad, hacer un video en el cual expongamos un poco de lo que es pues de lo que hemos visto, ¿verdad? Sobre todo de los libros de los libros que el profesor Oscar nos ha, pues sí, ¿verdad? Desde lo que nos puso en todo el curso, ¿verdad? Que los dos libros que fue que fueron, bueno, Pueblo en Vilo de Luis González y El queso y los gusanos de Carlos Jimburgue. Bueno, para empezar, voy a dar una pequeña definición de lo que es la historia regional, que es más o menos, ¿verdad? Lo que es, porque tiene varios conceptos. Yo honestamente cuando inicié este curso, la verdad yo tenía otro concepto de lo que es historia regional, pero el verdadero concepto va más allá, es un poco más complejo. A ver, la historia regional busca estudiar la historia de regiones particulares, es decir, como su nombre lo dice, particulares, como su nombre lo dice, de ciertas zonas geográficas sí, o de dichos lugares, o es como su nombre lo dice. Es decir, no se enfoca a estudiar así como la historia, como la estamos acostumbrados, la otra historia, como que se, que se enfoca a estudiar las grandes culturas, los grandes periodos de la historia universal, como la historia antigua, la historia medieval, la historia prehispánica, etcétera. Esta historia regional se enfoca más que nada a los estudios de las regiones particulares, más que nada para eso, es decir, pues los pueblos, los pueblos, lo que tiene que ver con la geografía, la etnografía, es muy importante, pues sí, de la sociedad, pues, de las personas, pues, en su entorno. La historia regional constituye un campo de trabajo interdisciplinar, y desde nuestra perspectiva, en la base de este tipo de historia se ubica el vínculo entre la historia y la geografía, que, que comparte varios rasgos con la historia local, así como bajo la importancia del estructuralismo francés, de la denominada escuela de los anales y del marxismo científico. Los estudios regionales dejan de ser datos en sí mismos de la realidad para implicar conceptos, relaciones que se explican en función de un contexto mayor. Como se los dije, como se acabó de decir, se enfoca más que nada pues a la historia de las de regiones particulares, ¿verdad? Ya sea de dicho país, tiene que ver con la sociedad, con la sociedad, con la geografía, con la etnografía, en fin, ¿verdad? Y prueba de ello, pues nos pusieron dos, dos textos, como ya se los mencioné, el del Pueblo en Vilo, Pueblo en Vilo de Luis González y el del queso y los gusanos de Carlos Jimburgue. Bueno, pues el primero de ellos, el Pueblo en Vilo, es un texto, el cual hace alusión, como su nombre lo dice, a un pueblo, un poblado, a una comunidad, un pueblo, ¿verdad? Que tiene que ver con el, el autor más que nada, narra las costumbres, la situación geográfica, la religión que profesa dicho pueblo, etcétera, etcétera. Bueno, Pueblo en Vilo.
Microhistoria de San José de Gracia, 1968. Es un texto escrito por el historiador mexicano Luis González y González, considerado fundador de la microhistoria en México. El autor cuenta la historia de su pueblo natal, San José de Gracia, Michoacán. El libro habla del pequeño pueblo desde épocas de la conquista española hasta mediados del siglo XX. Ha sido traducido a varios idiomas. Publicado en 1968, Pueblo en Vilo es la obra más importante del estudio de Luis González y González, los pequeños acontecimientos que forman la realidad de su país, visto desde una perspectiva muy personal. En el libro, el historiador mexicano expone la realidad de todo un país mediante el estudio de una pequeña población insignificante en la historia, la cual conforma el todo de la verdadera realidad mexicana. Como acabo de leerlo, es de dar una pequeña reseña de lo que es este texto. Como su nombre lo dice, como lo mencioné, ¿no? El autor expone más que nada sobre las costumbres. Primeramente habla de que vamos a ver, la época en que el autor narra la historia de este pueblo, que es a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Estamos hablando que a varios años, ¿verdad? Y aparte, aunado a eso, es un poblado, imagínense. Estamos hablando que es pues una zona prácticamente rural, ¿verdad? Y para aquellos tiempos, imagínense como lo que narra el autor de la vida cotidiana de estas personas, de estos habitantes de este pueblo. Pues obviamente narra de que la gente era pobre, las casas también eran muy sencillas. De hecho, en los textos en el que yo leí, bueno, el texto que estamos leyendo, porque no que yo estoy leyendo todavía, porque no lo termino, lo estamos leyendo por partes, como nos indicó el maestro. Narra pues que las casas más bien eran de adobe, las chozas, de hecho el texto los nombra como chozas. Imagínense las casas demasiado pobres, ¿verdad? Que no tenían piso, que narra también y menciona, hace alusión de que en todas esas casas, estos hogares, pues como se los mencionó, se los reitero otra vez, que la gente pues era muy pobre, mm, pobre económicamente y también pobre intelectualmente, o sea, de estudios, ¿verdad? Que pues, no tenían mínimos estudios también. Y también hace alusión este texto y este libro de que lo que he leído, que dice que menciona que dentro de la vida cotidiana también dice que hace alusión a la religión, el exagerado catolicismo que dicho pueblo tenía en ese entonces, ¿verdad? Decía en los textos que si no había una imagen de un crucifijo, un crucifijo, una imagen de la Virgen o de algún santo, pues no era el dicho pueblo San José de Gracia, no era el que todas tenían, como se los mencionó, un crucifijo o una imagen de la Virgen o de San Antonio, de San Martín, de San José, etcétera, etcétera. De todos los santos, ¿verdad? Como se los mencioné. San José de Gracia era un pequeño pueblo en el estado de Michoacán, en el que al parecer no ocurren hechos históricos de importancia. Para 1860, el pueblo ha tenido ya 5 vidas, siendo poblado y abandonado en distintos momentos históricos. No fue hasta entonces que se establecieron ahí las primeras 16 rancherías, apartadas de una de otra, y se convertirán en lo que hoy es San José de Gracia. Pues como se lo mencioné profesor Oscar, compañeros, el autor Luis González y González nos narra en este pueblo todo digámoslo así, lo popular, lo regional de este poblado, del cual era
según tengo entendido, oriundo. Pues todo, la verdad que, como su nombre lo dice, una historia regional que hace alusión a todo lo que, pues que, como se lo menciona, es un pueblo, era un pueblo, fue un pueblo muy, muy pobre, así como decimos a la mexicana, pues, ¿verdad? Y vemos por aquellos años que se situaba. Estabas hablando de principios del siglo XIX, principios del siglo XX. Es que ahí ustedes échenle. Bueno, muy bonito el libro, por cierto. Muy bonito el libro, buen texto para nosotros los estudiantes que estamos aquí dentro de la historia, pues, para identificarnos más con la vida regional y también lo que fue nuestro pasado aquí en el país. Ahora bien, volviendo a este mismo tema de la historia regional, como se lo menciona, hay dos textos del cual el profesor Oscar nos, no, nos puso en los apartados de la unidad, en los apartados de la materia. El otro es el queso y los gusanos. La verdad, se me hace el título medio, no sé qué tiene. Bueno, sí dice en los textos porque se le dice así el título, pero esa es otra historia, pero vamos a situarnos ahora sí en de qué trata este texto, también muy interesante, por cierto. Este texto, como su nombre lo dice, también en este texto también hace hincapié a la historia regional. ¿Por qué? Porque también el autor, que es Carlos Jimburgue, en este texto no habla estamos hablando de Europa, de esto que pasó fue en Europa. No habla ni de reyes, ni de príncipes, ni de duques, ni nada de esos títulos, de ese tipo de personas. Al contrario, habla imagínense, habla de un hombre que era molinero, y que por circunstancias es cuestionado por la Santa Inquisición y pues como se los digo, como se los repito, y este texto marca eso de lo que es la historia regional. Esta es la recensión y resumen del libro del italiano Carlos Limburgi. En este libro, Carlos nos relata que representa un hecho verídico que ocurrió en la región de Friuli, ubicada al norte de Italia, cerca de los Alpes. La historia transcurre en los últimos 12 años del siglo XVI, en los cuales fluye un clima de confrontación religiosa. Por un lado, la reforma iniciada por Lutero, y por el otro lado, al contrario de la contrarreforma llevada a cabo por una Iglesia católica encabezada por el papado romano, del cual se desprende un cierto hedor, metafóricamente hablando, claro, a corrupción y desviación de la verdadera doctrina cristiana. Pues como se los mencioné, ya como se los dije al principio, es un libro de un hombre, de un molinero llamado Menocchio, ya molinero, y por transcursos por X cosas, este personaje, este señor, se pone a leer varios libros en ese tiempo prohibidos por la Iglesia Católica, que eran libros como el Corán, la Biblia protestante, libros que en ese momento la Iglesia o los antiquísimos prohibían, y aún así este señor los estuvo leyendo, y así que pues preguntándose y cuestionándose,
pues dice por qué esto y por qué aquello, ¿verdad? Sabiendo que eso a la iglesia pues le molesta y aún así se enfrentó a ellos, ¿verdad? El texto de de Carlo es lo que narra de este personaje, Menocchio. Fue un molinero con muchos otros de su época, pero con él, quien destaca un interés insuscitado por el conocimiento de las cosas y su naturaleza. Era raro que en ese tiempo un molinero le preocupara más el tema de la virginidad de María que de comer a diario. Pero Menocchio no era como todos. Él sabía escribir y leer, mientras que ambas habilidades y conocimientos eran bastante ajenos a la mayoría de la población, quedando destinadas solo al acontecimiento de unos pocos, el clero, nobles, humanistas, iranistas e intelectuales. Como se los mencioné, el texto no habla, estamos hablando pues del medievo todavía, de la época moderna, y aún así pues no habla de la nobleza, ni de príncipes, ni de reyes, ni de duques. Habla de un simple molinero que se confrontó a la iglesia, a la religión oficial, que tenía prohibido a pesar de que ya había personas que se rebelaban en contra de la iglesia, todavía tenían estrictamente prohibido por leer libros que eran opuestos a la iglesia católica, ¿verdad? Bueno, Meneuco no le bastaba con moler el trigo de los campesinos y arrendar de vez en cuando alguno que otro molino. Él necesitaba algo más, algo que alimentara su adoctrinado espíritu. Gracias a Menocchio saber leer, pudo empaparse de libros como la Biblia vulgar o de libros más importantes como el tan mencionado Florilegio de la Biblia, que tanto es cautivó a Menocchio. De este libro, Menocchio saca sus mayores preocupaciones y a su vez sus mayores conclusiones. Menocchio se cultivó con libros autorizados y con otros prohibidos y perseguidos por la Santa Inquisición. De estos últimos aprendió cuestiones altaneras que se le escapaban a su control y que acabarían llevándolo bajo el dominio de los inquisidores en dos ocasiones además, y al cual final lo llevan supuestamente porque faltan datos y hay contradicciones a su ejecución y su muerte. Pues era obvio, ¿no?, que este personaje principal, como lo digo, en la historia no, se los menciono nuevamente, en esa historia no, el protagonista no es un príncipe, ni un rey, ni un duque, es un simple molinero, se llama Menocchio, que es llevado pues, a un juicio de la Santa Inquisición, ¿verdad?, de esa época. Bueno, este es un texto que también nos narró el, el autor Carlo, y pues más que nada esto les registro nuevamente, eso es lo que es la historia regional, esto, como su nombre lo dice, regional, que tiene que ver con algo popular. Bueno, eso es parece fácil definir la historia regional, pero a la vez tiene algo de complejidad y algo de subjetivo, pero pues en fin, ¿verdad? Bueno, pues de mi parte esto sería todo, es lo que he visto, bueno, al menos yo es lo que he visto del curso profesor Carlos Alberto Santana. Compañeros, espero les haya gustado y cualquier crítica constructiva es bienvenida, y muchas gracias por su atención, y que así suerte a todos. Adiós.